Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Liposucción Mental, en donde vamos a seguir sacando la basura y reteniendo lo bueno. Así que vamos a continuar con el libro de Lucas en el capítulo 2. Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Ahí en la descripción te dejo esta versión para, por si no la tienes, pues puedas seguir conmigo leyendo. Y vamos a irnos a el versículo 41. Nos habíamos quedado en la parte donde Jesús habla con los maestros. Es lo que vamos a comenzar. Y dice, cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Era una de las festividades más importantes que había en el pueblo judío, la Pascua, celebrar cuando Jesús los liberó del pueblo de Egipto, para recordar las bondades de Dios. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Es importante esta edad porque a esta edad se les consideraba a los varones que ya estaban entrando a la edad adulta. Así que una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. En este caso, la razón por la cual podemos entender por qué ni María ni José se dieron cuenta que Jesús no estaba es porque normalmente las mujeres viajaban en caravana, ¿no? Viajaban todos juntos y las mujeres iban con los niños adelante y los hombres todos iban atrás en otro grupo. Entonces, como Jesús tenía 12 años, probablemente podía también, o sea, era admitido en el grupo todavía de donde estaban las mujeres y los niños, pero también ya era admitido en el grupo de donde estaban solo los hombres, ¿no? Porque estaba en esa edad intermedia. Así que, pues María estaba pensando, pues probablemente está ya con Jesús, digo, con José, y José decía, pues está con su mamá, ¿no? Así que pensaban que estaba con los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Imagínate, ¿tú cómo estarías si se te perdiera un hijo? Si es que tienes hijos, ¿no? Si no, si se te perdiera algo muy valioso, ¿no? Pero en este caso era un hijo, era el hijo de Dios, o sea, imagínate. ¿Cómo han de haber estado José y María que decían, ¿qué rayos? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está este niño? Como no lo pudieron encontrar, 45, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Jesús estaba con los maestros más importantes que había en ese momento de la ley, ¿no? De la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque como esta fiesta era la más importante que existía con los judíos, venían de todas partes los mejores maestros. Así que estaba escuchándolos y haciéndoles preguntas. Un niño de 12 años. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Pero no es que estaban asombrados de que fuera muy joven para poder hacer esas preguntas o poder debatir con ellos o platicar, sino estaban sorprendidos de la profundidad de lo que él estaba hablando, de la profundidad de sus palabras, del entendimiento profundo de las escrituras y de lo que estaba hablando. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. O sea, imagínate una mamá preocupada. Todos sabemos cómo se pone una mamá preocupada, ¿no? Hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hiciste esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando desesperados por todas partes. O sea, ¿qué te pasa? Pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó Jesús. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? O sea, Jesús les dijo, o sea, pero ¿por qué me estaban buscando? O sea, ¿no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir, ellos no entendieron que les estaba hablando, que le era necesario estar en donde estaba su padre, en donde se hablaban las cosas de su padre, en donde se hablaban las palabras de Dios mismo. Y no es porque ellos no supieran que era el Hijo de Dios, sino porque todavía ellos lo veían como un niño, decían, pero todavía no es tiempo, ¿no? O sea, ellos no entendían, no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Jesús
aún sabiendo que era ya considerado, que ya estaba entrando a la edad adulta al tener los 12 años, que pues era bien visto, pues que en esa edad ya se considerara a un jovencito, ¿no? A un varón. Sus papás todavía decían, pero está muy chico, ¿no? O sea, todavía falta, o sea, ¿cómo es posible que ahorita a lo mejor ya esté empezando, ¿no? Lo que Dios le va a permitir hacer, más bien lo que vino a hacer su misión. Así que Jesús no discutió, Jesús dijo, todavía no han entendido, y regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y esto es muy importante, no solo para los hijos. Si tú eres hijo, si vives con tus padres, si eres un hombre, una mujer soltero, en edad que todavía no te has casado y jamás te has casado, pues es importante honrar a los padres. Es importante, incluso si no conocen a Dios, pero es importante también entender cómo honrarlos. Honrarlos no significa decirles sí a todo. Eso es otro tema. A eso después lo veremos en otra parte donde nos explique la Biblia. Pero es importante saber lo que Dios dice y honrar a los padres. En este caso, él tenía 12 años y vivió en obediencia a ellos, regresó y se sometió a sus padres. ¿Y qué pasó? Crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Tuvo una vida normal. Este es el libro en donde se explica más sobre la niñez de Jesús. Ya no tenemos más partes sobre la niñez del Señor Jesús, pero sabemos por lo que nos está diciendo que tuvo una niñez normal. Sus papás lo trataron igual que otro niño también para que pudiera vivir como cualquier niño, sabiendo que era un niño súper especial, ¿no? El mismo Hijo de Dios. Pero todo esto también le sirvió al Señor Jesús, que el Señor Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, pero para entender, ¿no? Aquí como dice, crecer en sabiduría y en estatura, pero también crecer en sociabilizar, crecer en saber cómo conducirse con la gente, saber cómo tratar a la gente, crecer en sabiduría, crecer en entendimiento, en dominio propio, en conocimiento de todo. O sea, él se desarrolló en todas las áreas. Así que vamos a continuar. Dice, versículo 1 del capítulo 3. Vamos a leer un poquito más del capítulo 3. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite. Y Lisanías gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Todo esto es muy importante porque recordemos, Lucas es un trabajo histórico también, es un trabajo de empatar todo lo que sucedía en la Biblia con los registros históricos de quién gobernaba en ese tiempo. Y como sabemos, los judíos estaban gobernados por los romanos y los romanos habían puesto gobernantes para que rindieran las cuentas, ¿no? a los romanos y pudieran gobernar y mantener la paz. Incluso aquí es importante lo del versículo 2 de Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes, porque bajo la ley de Dios solo podía haber un sacerdote puesto por Dios. Pero a los romanos les valió un cacahuate esto y pusieron a Caifás, que era familiar de Anás, ¿no? Lo pusieron porque Caifás era más de acuerdo a los intereses romanos, ¿no? Anás era su suegro, Caifás pues era el yerno, así que estaban estos dos. Pero el pueblo judío sabía que a Caifás lo habían puesto los romanos, así que consideraban a Anás el sumo sacerdote. Bueno, en este tiempo tan complejo, con movimientos políticos como tú y yo podemos conocer que se mueve la política en estos tiempos, pues también así se estaba moviendo. Y en ese tiempo un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Este bautismo era, recordemos, Juan fue mandado como el mensajero del mismo rey del universo. Y en ese tiempo, cuando un rey mandaba o iba a llegar a un lugar, mandaba mensajeros, mandaba gente antes para preparar el camino para cuando ya pudiera llegar el rey, para que todos estuvieran listos y preparados para recibir al rey. Y esa fue la misión de Juan el Bautista. Fue de un lugar a otro por ambos lados del río del Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor.
ábranle camino. Los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas. O sea, todo va a ser puesto en su lugar, ¿no? Está hablando de esto de poner las cosas en su lugar que deben de estar. Todo debe de estar bien ordenado, pues ¿quién lo va a hacer? Bueno, es lo que estaba en la misión de Juan. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Todo preparado para que pudieran recibir a Jesús. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Así que esto es precisamente, en ese tiempo Juan el Bautista es el que hizo esto, pero ahora que Jesús ya vino, nosotros estamos aprendiendo de Jesús y aprender directamente de la palabra y de lo que Él dijo, ¿verdad? Pero ahora que tú y yo ya aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo es el que nos dirige. Es el que hace toda esta obra perfecta de allanar, de transformar y de llevarnos al arrepentimiento. Y el arrepentimiento es lo que vamos a seguir viendo mañana, pero el arrepentimiento es tener esa actitud de decir, ok, entendí, este camino no está bien, cambiar. Cambiar de mentalidad, cambiar de forma de actuar, es muy importante. El arrepentimiento y la fe es importante que se vea reflejado con nuestras acciones. Así que en este día damos terminado este capítulo, pero en este día muévete en las palabras que Dios te ha hablado. Si el Señor te ha pedido obediencia, muévete en obediencia. Si el Señor te ha pedido confianza, muévete en confianza. Si el Señor te ha pedido que tengas fe, que le creas, a todos nos pide que nos crea, que le creamos pues a Dios. Pero hay veces cosas específicas, cosas que Dios nos quiere llevar más allá y es importante creerle. Todo basado de acuerdo a la Biblia, por eso es que estamos estudiando directamente de la palabra de Dios. Pero en este día, muévete en lo que Dios te ha llamado a hacer. Muévete, el Espíritu Santo va sobre de ti, va contigo, te va dirigiendo, sé sensible, escucha la voz de Dios y dile, Señor, aquí estoy, dirígeme. Nos vemos mañana en otro episodio de Liposucción Mental para seguir sacando la basura y reteniendo lo bueno. Adiós.